En que se pone un óptico, el tamaño que tiene. Y luego un tratamiento de la fotografía precioso para la época El también. Maté es que es... Hombre, ahí estaba Rudolf Maté, Pero- que por cierto hizo también una película de Unas acción noches. trepidante, esa de Muerto al llegar, o DOA. DOA, Death on Arrival. ¿Por qué creéis vosotros que languidece el género de aventuras? Hombre, evidentemente hay una guerra en puertas, que ya está prácticamente la guerra mundial, estamos en el año 39, pero no se retoma eso, el género de las aventuras, y en cambio en ese periodo de tiempo tan corto tú has citado eso, las 4 plumas, Boyest, 3 lanceros bengalíes... Yo creo que por el público pierde la Garín, ingenuidad. La carga de la brigada El ligera... público pierde la ingenuidad. La Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría, yo creo que matan ese espíritu prístino con el que el espectador miraba estas películas, esa pureza, esa capacidad para maravillarse ante lo inverosímil, ¿no? Porque estas películas tienen mucho de inverosímil. Antes comentábamos con Bustos ese momento en el que Gary Cooper vuela la presa que han hecho los moros, y de repente se desborda el río, ese río se convierte en el Amazonas, de repente, cuando vemos que en Nissan apenas es un riachuelo, ¿no? Todo eso yo creo que el espectador lo pierde, y pierde la capacidad para maravillarse. El cine, que era un poco como una máquina de maravillas, de fantasía, de repente se convierte en otra cosa. Y yo creo que por ahí es Por eso es la el muerte mérito de este cine. Spielberg. Y recupera eso y se da cuenta que el público, otro nuevo público, acude y es un éxito. Pero todo. esa recuperación es muy cara, ¿eh? Bueno, y como esta película, es que cuando has dicho tú lo del río, eso es una alarde de producción. Lo que Bueno, baja por ahí. esta película fue muy cara. Claro. De hecho, los periodistas que estaban cubriendo el rodaje decían que esta película había sido más cara y había tardado más en rodarse que las verdaderas campañas en las que se inspiraba, las campañas militares en las que se inspiraba. O sea, fue una película muy cara, ¿eh? De cerca de $2 millones de la época. Gungadin fue carísima. Gungadin era otra película. Claro, además lleva un buen reparto y luego la película tiene todo. O sea, todo lo que quiera. Todo lo que hace falta. Ese puente hay que hacerlo. Hombre, el puente eso famoso. por supuesto. Ese es un puente con las lianas esas o con las Luego yo creo que el recambio de actores que se produce tras la guerra, los actores también son distintos. Es decir, estos actores se pierden ya para siempre. Se pierden los secundarios. Broderick Crawford sigue David Niven. Sí, pero bueno, el Broderick Crawford de las películas de después de la guerra ya es otro personaje. Otro personaje más turbio, otro personaje Porque él ha engordado, más ladino. Viene hasta trabajar con Fellini. Sí, Claro, pero escogido personalmente por Fellini para hacer ese que se disfraza cara el señor de- obispo, ¿no? Ese Es pícaro terrible. Sí, que es... luego gana el Oscar con aquella película, El político, de Sí, Robert sí, Rosen. sí, ¿no? un actorazo, Todos los hombres del Vemos rey. aquí una serie negra. Y acaba haciendo Patrullero de Caminos, una serie de televisión muy famosa, donde él hacía un jefe de detectives, una cosa de estas. La verdad es que la película avanza de una manera prodigiosa, a veces incluso torciendo un poco la verosimilitud. Fíjate cómo nos presenta a los personajes, ¿no? En 2 minutos ya tenemos presentados a los personajes con fotografías, ¿no? Es precioso eso. Y además a cada uno le adjudica su nota característica. El capitán Hartley es un hombre obsesionado con la instrucción de los soldados. David Niven es un hombre que jamás ha faltado a una orden. Broderick Crawford se las ha saltado todas, pero es el mejor soldado. El doctor queda también magníficamente descrito con una sola frase, ¿no? Esto es algo prodigioso, esto es algo que el cine ha perdido, ¿no? Pero eso está... Pero de síntesis. Eso está, exactamente, porque eso está en línea directa con que, por ejemplo, no hay ningún tipo de suspense en descubrirte al traidor, al que está infiltrado, al personaje Datu, prácticamente en los primeros minutos. Desde el primer plano de la película dices, Bueno, además y este es de tal, Vladimir que luego le ves Sokolov, en el otro lado. Que tiene un historial de malos geniales. Y luego un papel inolvidable que es el hombre mayor que va a contratar Los Siete Magníficos. Sí. La película de Los Siete Magníficos es el viejo campesino mexicano. Es un actor estupendo. Sí, pero esa manera de plantearte todo, que, como decía Juan Manuel, o sea, por un lado plantea a los personajes, pero por otro lado te ha planteado la acción. Y lo ha hecho directamente y dice, bueno... Y hasta, digamos, la situación general del país, que Claro, está claro. de alguna manera expresada también. Cuando vuelves la a ver parte por el todo.
Cuando vuelves a ver a Datu en el cuartel general, digamos, de este Fortín y demás, pues tienes ganas, como supongo el espectador, como crío, gritarías, oiga, que ese es el malo, o sea, ya lo sabes. Pero toda esa preparación que luego ves de la escena del buhonero, por ejemplo, que es una escena que, bueno, el buhonero aquel llega de día, se prepara ahí con su yagatac, me parece que se llamaban esto, de cuchillos, ahí debajo de la bandeja de chucherías y todo el follón, ¿no? Bueno, además ahí aplica la máxima de Hitchcock, ¿no?, del suspense, que es mejor que sepamos lo que hay debajo de la mesa porque eso nos mantiene en tensión. Exactamente. Ahí podrían haber optado por la sorpresa, que de repente sacara el bolo. Y además, curiosamente, la víctima pide que lo ponga en contacto con él porque necesita un regalo para su mujer. Un collar de perlas, no tiene un collar de perlas, pero hay un buhonero que le puede ofrecer otras cosas, ¿no? Y luego la tensión es la misma que luego reproduce Spielberg en Tiburón, ese tipo que va nadando, avanzando. Esa especie de bomba humana, cuando surge el agua, cuando le vengo, ese es un momento. Y el amok, no se llama el amok, como una novela de Stefan Zweig, ¿no?, que entra a la locura homicida literalmente, que bueno, es verdaderamente terrible. Es un momento de tensión. Y cómo van disparando y disparando. Y, claro. Luego explican que hay que dispararle aquí como los caballos. Solo que los caballos dan pena, o inspiran lástima. Porque él comenta y pone las balas, le ha hecho la autopsia encima de la mesa, que ha necesitado demasiadas balas para acabar con él. Hay que dispararles drogado, dice. Sí, estaría drogado. Hay que dispararles aquí, como a los caballos. Solo que los caballos inspiran lástima. Hay como tres grandes momentos en la película, que uno es la primera aparición de aquel kamikaze, otro es lo del el baile, cuando el marido con la mujer le quiere hacer el regalo y aparece el otro tipo, que es de una gran tensión, y yo creo que el momento que él entra en el poblado con el tipo cautivo, para hacerle al cautivo la prueba Son tres momentos espectaculares. Y luego está muy bien dado toda el beriberi, el cólera, todas estas cosas, que era un poco el mundo de lo que se suponía que era la jungla para nosotros, ¿no? Todas las cosas que había, las trampas que tú decías antes. Bueno, la verdad es que todas las escenas en las que están intentando repeler la cólera están muy bien. Es decir, la verdad es que todo lo de hervir la ropa, lo de esparcir cal por todas partes en los cadáveres, todo eso, ahí se nota que la cosa está trabajada, ¿no? Que no se deja nada al albur. Y después ahí, digamos, a mi que el héroe sea médico. Exacto. Sí. Bueno, a Gary Cooper le gustaba mucho ese papel, recordad por El Valle de las Sombras. Exacto. Yo creo que es el borrador del Dr. Basel, que por cierto era una película hecha como banderín de enganche porque acababa de suceder justamente esa peripecia o esa odisea del médico que trata de liberar frente a los japoneses que los rodean a sus heridos, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta mucho, cómo le saca partido a todo, ¿no? Por ejemplo, Alipán habla un idioma extraño, que probablemente sea el tagalo, ¿sí?, y la mayor parte de las veces no nos enteramos lo que dice. ¿Qué partido le saca cuando dice, bueno, hay que traerlos a la jungla y no vienen? Y dice, y no vendrán, y dice, sí vendrán. Y de pronto empieza a dar órdenes en tagalo, y sus hombres se ponen en funcionamiento unánimemente entusiasmados. ¿Qué les ha dicho? Bueno, lo sabemos enseguida. Les ha dicho que construyan una presa y los dejen sin agua y vendrá el cólera. Esa guerra, digamos, bacteriológica, va la letra a la que yo me refería antes, y que me parece un giro absolutamente maravilloso porque de pronto nuestro personaje empieza a ser lo que es, médico. Antes yo creo que era más militar que médico, que se distraía con las ratas haciendo experiencias, y ahora tiene que actuar de verdad. Y actúa como médico, insisto, más que como militar, impulsado por ese juramento hipocrático que no lo ha olvidado. Me gusta también mucho, creo que es la mejor película de Demy, la de Por el Valle de las Sombras. Me parece una película soberbia que en su momento me impresionó. Es decir, esta lealtad a las propias convicciones de ese hombre que no puede abandonar a sus heridos, ¿no? Pero que el héroe sea médico, yo creo que no había antecedentes en ninguna de las películas de aventuras. No. Que fue porque con Gadín, en todas estas, pero un médico. Un médico, y que además, gracias
a su conocimiento del oficio suyo de médico es el que puede solucionar el problema teóricamente que es solo militar. Sí. Pero él no, eso está muy bien. Y luego los dos personajes, digamos, secundarios, yo creo que son bastante importantes. Tanto el padre de ella como el marido de esta mujer, con ese perfume del viaje cuando llegan y le habla de que tienen una casa estupenda, una habitación muy bonita en Manila. Eso te trae el perfume, tú decías, Stefan Zweig, Somerset Maugham, algo que estaba en el caldo de cultivo de cómo era el mundo entonces, en la literatura, en el cine. Había, digamos, una perspectiva colonial, pero le saca mucho partido, digamos, a todo, ¿no? Esas mujeres que se pasan años sin ver a sus maridos, esas hijas que se pasan años sin ver a sus padres. De hecho, la chica llega a consecuencia